Si tienes curiosidad por saber qué pasa entre bastidores, estás en el lugar correcto. Aquí se hablan de amores secretos, peleas interminables y chismes. Suscríbete y no te pierdas los chismes más jugosos. La noticia que ha sacudido a todos comienza con unas palabras que nadie esperaba escuchar en un momento tan delicado. Cenk apareció ante las cámaras con una expresión que reflejaba tanto arrepentimiento como determinación. Su voz, aunque firme, dejaba entrever una emoción contenida que no pasó desapercibida para nadie. El silencio en el estudio era absoluto mientras pronunciaba cada frase con una intensidad inusual. Nadie se atrevía a interrumpir, como si todos comprendieran la gravedad del momento. Y entonces, sin rodeos, dejó escapar una declaración que cambiaría el tono de todo. Desde ese instante, las reacciones no se hicieron esperar y comenzaron a multiplicarse en cuestión de minutos. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y especulaciones sobre el verdadero significado de sus palabras. Algunos lo interpretaron como un gesto sincero de dolor, mientras que otros lo vieron como una estrategia cuidadosamente calculada. Lo cierto es que cada detalle fue analizado al milímetro por quienes siguen cada paso de esta historia. Las miradas, los silencios y hasta los pequeños gestos cobraron una relevancia inesperada. Todo parecía formar parte de un rompecabezas aún sin resolver. Y la audiencia, como siempre, quería respuestas inmediatas. En medio de este escenario cargado de tensión, surgieron nuevas versiones que complicaron aún más la situación. Fuentes cercanas comenzaron a insinuar que detrás de esta declaración existía un conflicto mucho más profundo. Las palabras de Cenk parecían ser solo la punta del iceberg de una historia llena de matices. Mientras tanto, quienes lo rodeaban mantenían una postura discreta, evitando dar declaraciones contundentes. Este silencio solo alimentó aún más la curiosidad del público. Cada segundo sin información parecía aumentar la incertidumbre. Y el misterio seguía creciendo. La atención también se centró en quienes han compartido momentos importantes con él en el pasado. Sus reacciones, aunque sutiles, fueron interpretadas como señales clave para entender lo que estaba ocurriendo. Algunos gestos fueron vistos como apoyo, mientras que otros generaron dudas sobre posibles distanciamientos. La narrativa comenzó a dividirse en múltiples direcciones, cada una más intrigante que la anterior. Nadie quería quedarse fuera de la conversación. Cada comentario se convertía en un nuevo punto de análisis. Y así, la historia seguía evolucionando. A medida que pasaban las horas, el ambiente se volvía cada vez más denso. Los expertos en este tipo de situaciones comenzaron a opinar, aportando sus propias interpretaciones. Según ellos, la manera en que Cenk eligió expresarse no fue casual. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida para transmitir un mensaje concreto. Sin embargo, ese mensaje no era tan claro como muchos esperaban. La ambigüedad jugaba un papel importante en todo esto. Y esa ambigüedad mantenía a todos en vilo. Por otro lado, el público más fiel decidió mostrar su apoyo sin condiciones. Comentarios de ánimo y mensajes de comprensión inundaron cada espacio digital. Para muchos, la declaración fue vista como un acto de valentía. Reconocer errores o expresar sentimientos nunca es fácil en un entorno tan expuesto. Esta perspectiva generó una ola de empatía que equilibró, en parte, las críticas recibidas. Pero no todos compartían esta visión. Y el debate seguía más vivo que nunca. Mientras tanto, surgieron preguntas que nadie podía responder con certeza.
¿Qué había llevado a Zeng a hablar de esa manera? ¿Qué había detrás de esas palabras cargadas de emoción? Las teorías continuaban apareciendo sin descanso. Algunas parecían plausibles, mientras que otras rozaban lo improbable. Sin embargo, todas contribuían a mantener la atención sobre el tema. El interés no disminuía, y cada nueva hipótesis alimentaba la conversación. En el entorno más cercano, la cautela era evidente. Nadie quería hacer declaraciones que pudieran empeorar la situación. Este silencio estratégico dejaba un vacío que el público intentaba llenar con suposiciones. La falta de confirmación oficial convertía cada rumor en una posibilidad. Y así, la historia adquiría un carácter casi impredecible. Todo podía cambiar en cualquier momento. Y esa incertidumbre era parte del atractivo. A pesar de todo, había quienes creían que esta situación podría marcar un antes y un después. Las palabras de Zeng podrían tener consecuencias importantes en su entorno personal y profesional. Cada decisión tomada a partir de ahora sería observada con lupa. No habría margen para errores. La presión era evidente. Y el camino por delante parecía lleno de desafíos. Al mismo tiempo, otros optaron por analizar el contexto general en el que ocurrió esta declaración. Según ellos, el momento elegido no fue casual. Todo indicaba que había una intención detrás de esa aparición pública. La sincronización con otros acontecimientos levantó sospechas. Nada parecía haber ocurrido por accidente. Y eso añadía una capa más de complejidad a la historia. La narrativa mediática comenzó a construirse con rapidez. Cada medio aportaba su propia versión de los hechos. Algunos enfatizaban el drama, mientras que otros buscaban un enfoque más analítico. Esta diversidad de perspectivas generó una cobertura intensa. Y el público consumía cada detalle con avidez. Nadie quería perderse nada. Todo formaba parte de un espectáculo mediático en constante evolución. En paralelo, las emociones seguían siendo el eje central de toda esta situación. La intensidad del momento no se podía ignorar. Cada gesto de Zeng era interpretado como una señal de lo que podría venir después. La expectativa crecía con cada aparición. Y el interés no mostraba signos de disminuir. Todo lo contrario. Parecía intensificarse. Los seguidores más atentos comenzaron a notar pequeños cambios en su actitud. Detalles que antes pasaban desapercibidos ahora eran analizados con detenimiento. La forma en que se expresaba, su lenguaje corporal, incluso sus silencios. Todo tenía un significado. Y cada uno sacaba sus propias conclusiones. La interpretación era libre. Pero el impacto era real. En este contexto, la historia seguía avanzando sin un desenlace claro. Cada día traía nuevas piezas al rompecabezas. Y aunque algunas encajaban, otras generaban más preguntas. La incertidumbre se mantenía como protagonista. Nadie podía afirmar con certeza qué ocurriría a continuación. Y eso mantenía la atención en su punto más alto. Finalmente, lo que comenzó como una simple declaración se convirtió en un fenómeno que captó la atención de todos. La historia aún no ha terminado. Y cada capítulo promete ser más intenso que el anterior. Las miradas siguen puestas en Zeng. Y el desenlace, cuando llegue, seguramente no dejará a nadie indiferente. Aquí late el corazón del chisme. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal.